Sí. Hola, buenos días a todas y todos. De nuestra plataforma reivindicativa hoy recordamos: oposición total al Pacto de Toledo y rechazo de sus acuerdos hasta el Decreto Ley 11/2024 de 23 de diciembre. Continúa la huelga de las trabajadoras de la limpieza. Desde el movimiento pensionista les trasladamos todo nuestro apoyo y solidaridad en su lucha por un convenio justo que garantice salarios dignos y los derechos laborales que llevan años reclamando. También queremos informar de que siguen de huelga. En la limpieza llevan ya 11 días de huelga y como están haciendo concentraciones, os animamos a secundarlas y a estar por ellas y darles nuestro apoyo. Tenéis que informaros en la web, como dijimos el lunes anterior, estar atentos a la web cuando hacen las concentraciones, porque las están haciendo en distintos lugares, en distintos sitios y a distintas horas. Por eso os animamos a que ayudéis y apoyéis un poco este tema. Junio ha comenzado con mucho calor y malas noticias para el bolsillo de trabajadores activos y pensionistas. Tras el fin del IVA reducido en la factura de la luz y el gas desde el lunes 1 de junio, este impuesto ha pasado desde el 10% en el que estaba desde el pasado mes de marzo como parte del paquete anticrisis por la guerra de Oriente Medio aprobado por el gobierno al 21%. Entonces, de esto va este documento. Desde el gobierno se han abierto a la posibilidad de recuperar el IVA anterior del 10% y estaremos muy atentos y atentas a la exigencia esta para que lo vuelvan a bajar otra vez al 10 si puede ser. Sobre este tema de IPC y de inflación habla el comunicado siguiente, que lo va a leer Alfredo. Buenos días a todos y a todas. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, AMEN, COESPE, manifiesta su absoluta indignación ante la pérdida continuada de poder adquisitivo que sufren la clase trabajadora y los pensionistas. Acabamos de celebrar nuestra 7ª Asamblea Estatal en Castelldefels para mejorar la resistencia popular. Denunciamos públicamente que los índices oficiales son un maquillaje estadístico que no refleja la realidad de la economía de la mayoría de la ciudadanía. COESPE denuncia la escalada exclusiva del IPC y exige pensiones y salarios dignos con cláusulas de revisión y recuperación del poder adquisitivo. Denunciamos la falsedad de los datos y exigimos cláusulas de revisión. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, manifiesta su absoluta indignación ante el aumento de la inflación. Los precios básicos, la vivienda y la energía continúan nuestra asfixia. Esta situación destruye diariamente el poder adquisitivo de salario y pensiones públicas. Denunciamos el descontrol de los precios y datos oficiales manipulados. El IPC del 3,2% es irreal. El Instituto Nacional de Estadística sitúa el indicador adelantado de la inflación en el 3,2% en mayo de 2026. Esta cifra oculta la verdadera subida de supermercados, la energía y la vivienda. En los 3 últimos años, según estos mismos datos, la cesta de la compra ha subido el 36% en los 3 últimos años. Al retirar el IVA ahora del 10% y pasado al 11%, al 21%, ya perdemos otro 11%. En los 3 últimos años, la subida de la vivienda a nivel nacional supone el 36,5%. Ya me diréis qué cachondeo de subidas y de cálculos son estos. Inflación subyacente enquistada. Las tasas subyacentes se sitúan en el 2,9%. Esto demuestra que el encarecimiento de los productos básicos ya se han cronificado en la economía estructural. Hablamos de un 36% en los 3 últimos años. La subida del 2,7% claramente insuficiente. El incremento general de las pensiones contributivas decretado por el Gobierno
para 2026 fue de solo un 2,7%. Esta cifra se queda corta frente al coste de la vida actual y ya ha sido superada por la inflación corriente. Falsedad estadística. Como hemos comentado, rechazamos los informes oficiales que presentan una inflación bajo control, el gasto real de las familias en viviendas, alimentos, energía y transportes esenciales supera con creces los promedios calculados por la Administración. Nuestras exigencias inmediatas: 1. Cláusulas de revisión salarial y de pensiones, activación obligatoria de cláusulas de garantía que compensen automáticamente la desviación de los precios. 2. Mientras tanto, el aumento de los gastos militares y el rearme hacia la barbarie continúa. Exigimos medidas urgentes a los partidos políticos y al Gobierno para frenar el saqueo de nuestras rentas. 3. Tablas salariales acordes al coste de la vida. Los sueldos de la clase trabajadora deben actualizarse bajo criterios reales y no según estimaciones políticas a la baja. 4. Pensión mínima al importe del salario mínimo interprofesional, avanzando en el incremento hasta alcanzar el 60% del salario mínimo nacional, también según recomendaciones además de la Carta Europea. Auditoría de la Seguridad Social en el punto 5. Exigimos transparencia absoluta frente a los discursos catastrofistas que aseguran un colapso del sistema para justificar recortes y privatizaciones. Gastos militares para derechos sociales. Gobierne quien gobierne, los salarios y las pensiones públicas. Bueno, a continuación leeríamos la carta de COESPE Madrid a las diputados y diputadas del Congreso, enmarcándola en nuestra lucha por la derogación de la ley Mordaza, por la libertad de los SIC de Zaragoza, por los sancionados por manifestarse en solidaridad con Palestina o en los últimos días contra la represión en el aeropuerto de Bilbao o la represión en Madrid y Valencia contra los que se manifiestan por una enseñanza pública gratuita y de calidad. Como han venido los compañeros de Huesca, Nieves es una de las compañeras que es de Biniefar, va a leer este documento. Buenos días. Exposición de motivos. Les trasladamos nuestra profunda preocupación por la situación que vive el movimiento pensionista de COESPE Madrid, COESPE, y que vulnera, en nuestra opinión, derechos fundamentales de reunión y manifestación, que deberían estar plenamente garantizados en un Estado democrático. Llevamos más de 7 años concentrándonos de forma pacífica para defender las pensiones públicas y los derechos sociales sin generar nunca incidentes. Sin embargo, desde hace más de 2 años, la delegación del Gobierno nos impide concentrarnos frente al Congreso, lugar donde lo hicimos durante años con permiso y sin problemas. En su lugar, se nos obliga a recorrer itinerarios alternativos y se nos cerca con vallas que reducen nuestro espacio y dificultan el espacio por ser cada vez más pequeño y sin ninguna visibilidad para defender nuestras reivindicaciones. Durante nuestras concentraciones quincenales, las fuerzas de seguridad han actuado de forma desproporcionada. Nos sacaron de la sombra alegando motivos injustificados. Interrumpieron la lectura de nuestros manifiestos, se burlaron de compañeras y compañeros y presionaron especialmente a quienes, pese a su edad y al intenso calor, sostenían las pancartas. A esta limitación se suman 2 procedimientos sancionadores mediante la ley Mordaza a 2 compañeros. 1. Procedimiento sancionador del 2024. Un compañero recibió en 2024 una notificación de apertura de expediente sancionador por participación en una concentración pacífica. La denuncia está basada en hechos que no corresponden a la realidad.
Pese a ello, el expediente pues siguió adelante, generando un clima de intimidación hacia una persona mayor, cuyo único delito fue defender los derechos sociales. 2. Procedimiento sancionador de 2025. En junio de 2025, otro compañero fue denunciado a pesar de haber sido él quien sufrió empujones y una agresión injustificada. Este compañero tuvo que acudir al centro de salud, donde se documentaron las lesiones y ha presentado una denuncia contra el agente. Consideramos grave que el compañero agredido termine además sancionado. No entendemos este ensayamiento, que solo puede interpretarse como un intento de desmovilizarnos o acallarnos. Es injusta, desproporcionada y contraria a la democracia. Sentimos una profunda indignación por la brutal agresión de un agente a una profesora jubilada en Valencia, que defendía pacíficamente junto a sus compañeros y compañeras las condiciones de trabajo de los docentes en defensa de la enseñanza pública. En igual medida, sentimos indignación por las decenas de actuaciones unilaterales en aplicación de la ley Mordaza, norma que permite la total impunidad policial contra la población. Por todo ello, les solicitamos que trasladen esta carta al ministro del Interior, al señor Fernando Grande Marlaska, y que conteste claramente con las medidas inmediatas para garantizar nuestros derechos fundamentales: el derecho a manifestarse y a reclamar es un derecho constitucional y democrático. Se nos olvidaba un dato, y es que, como podéis ver en la pancarta que pone pensión mínima igual a salario mínimo, ya hemos puesto 1.415 euros la pensión media que queremos en el Estado. Esto es como consecuencia de un acuerdo que ha habido en la 7ª Asamblea. Nosotros lo que hemos hecho es quitar lo de 1.250 euros que ya la teníamos antes por 1.415, que es según el 60% de la Carta Social Europea. Ya lo estamos llevando a cabo y esta tarde lo vamos a discutir en la asamblea que tenemos al efecto. Y ahora Gregorio quería leer una poesía, bueno, y él la explicará ahora y la dirá. Buenos días a todos. El otro día, hace cosa de días, en una copistería en el Picaral me encontré con un señor que me dijo: ¿a usted le gusta la poesía? Digo: hombre, pues sí. Dice: pues le voy a dar una copia. Y me puse a leerlo y la verdad es que estaba bastante bien. Y le invité a venir aquí a la Plaza del Pilar a luchar por las pensionistas. Este señor que la escribió se llama Guajo Monte. Si está aquí, que no lo he visto y no me he dado cuenta, se puede pasar por aquí y leerla él mismo, si no la leo yo en su nombre. En realidad es más que una poesía, es un romance, pero diré así: amigos para siempre, sueños de paz. Hoy soñé con la paz y era tan transparente y permeable a la piel que fue como si el vientre de mi madre me hubiera llamado de repente. Hoy soñé con la paz, abriendo cada puerta, paseando por las calles, con las manos abiertas, doblando esquinas. Cruzaba la otra acera, montaba sobre el sol, bajaba la pradera, entibaba los palos, sin calcinar la tierra. Era la paz más casta que imaginar pudiera, en la que la paloma de la estampa señera laureada a la paloma que había nacido negra.
La paz había estallado y la paz había vencido. Estaban los ladrones de la paz desposeídos. Cantaba el corazón universal un himno y ya no había ricos. Era la paz tan grande que continúa dormida, con los ojos abiertos, la ilusión perdida por no perder ni un poco de paz en el día. No es poco no comprendido ni delirio, sino porque sepan que siempre pueden contar conmigo. Pero hay muchos cielos y una nueva tierra, que esperando según su promesa, y en esto la justicia habrá que morar. Que mil sueños dure para siempre en vuestro amor, escrito por Guajo Montes. Gracias por... A ver, es un pequeño altercado con unos compañeros, porque al final son compañeros nuestros, trabajadores como nosotros, que tienen que pasar sí o sí, porque no sé qué, no pueden esperar 5 minutos que nos cuesta terminar, ¿eh? Y han venido pues con un poco de genio y no sé por qué. Que al fin y al cabo somos trabajadores nosotros y son trabajadores ellos. Vamos a terminar para que puedan desarrollar su trabajo y hacerlo. Citas de la semana. A últimos de mayo se celebró la 7ª Asamblea de COESTE. Esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, en los locales de CGT, tendrá lugar la Asamblea Autonómica de COESTE. Las compañeras que estuvieron nos informarán más en detalle de dicha asamblea. A la vez que renovaremos los representantes a las comisiones estatales y autonómica de COESPE Aragón. Es por lo que os invitamos encarecidamente a participar en la asamblea. Ya las citas son miércoles a las 8, cacerolada por Palestina en Plaza España, como todos los miércoles, a las 8 de la tarde. Se ha dejado ahí. Y con esto ya nos despedimos hasta el próximo lunes 15 de junio. Gobierne quien gobierne, las pensiones, lo público y los derechos sociales se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Ya puede pasar el señor, con tanto cabreo que ha venido. Y no quede nadie a quien culpar, quizá entendamos demasiado tarde ya que el silencio también es otra forma de matar.